Vivimos en un mundo donde hablamos de todo, de política, de tecnología, de moda, incluso de memes, pero todavía nos cuesta hablar de lo que realmente sentimos, especialmente cuando lo que sentimos duele. La palabra depresión se ha vuelto común, casi cotidiana, pero ¿sabemos realmente qué significa? ¿Sabías que hay diferentes tipos de depresión y que no todas se ven igual ni se sienten igual? Hoy veremos que es un tema que nos toca más cerca de lo que imaginamos. Conocerás los tipos de depresión más comunes y podrás identificar si tú o alguien que conoces está atravesando este estado. Entenderás fácilmente de qué se trata y, sobre todo, abriremos esa conversación que tanto nos hace falta. ¿Qué es la depresión? La depresión no es solo una emoción, es un trastorno mental complejo que va mucho más allá de estar triste o desanimado. Es una condición que puede alterar profundamente la percepción que una persona tiene de sí misma, del mundo y del futuro. A veces, la depresión se presenta como un silencio interior, un vacío que lo cubre todo. Las cosas que antes daban alegría pierden sentido. Los colores parecen más apagados, el tiempo se vuelve más lento, y hasta lo más simple, como levantarse de la cama o contestar un mensaje, puede sentirse como escalar una montaña. Y lo más doloroso es que desde afuera muchas veces no se nota. La depresión no siempre se manifiesta con lágrimas o aislamiento. A veces se disfraza de rutina, de trabajo excesivo, de sonrisas forzadas. Puede habitar en personas que aparentemente lo tienen todo: familia, pareja, trabajo, éxito. Desde un punto de vista clínico, hablamos de depresión cuando estos síntomas se mantienen durante al menos 2 semanas e interfieren con la vida cotidiana. Pero incluso antes de cumplir ese criterio técnico, ya hay señales que merecen atención. Es importante entender que la depresión no es una debilidad ni una falla personal. No se trata de ponerle ganas o pensar en positivo. Es una alteración real en el equilibrio químico y funcional del cerebro, muchas veces influenciada por factores genéticos, hormonales, ambientales y psicológicos. Reconocer la depresión como una enfermedad legítima es el primer paso para poder hablar de ella sin prejuicios, porque solo cuando dejamos de minimizar el sufrimiento de los demás y el nuestro, podemos empezar a sanar de verdad. Pero no solo hay un tipo de depresión con una sola sintomatología. Vamos a analizar los más comunes y a veces no tan fáciles de detectar. Depresión mayor. La depresión mayor, también conocida como trastorno depresivo mayor, es una de las formas más severas y paralizantes del sufrimiento emocional humano. No se trata simplemente de estar triste o pasar un mal momento. Es una condición que afecta a la totalidad del ser: el cuerpo, la mente, la percepción del tiempo, el sentido de la vida. Cuando alguien atraviesa una depresión mayor, no solo pierde el entusiasmo por las cosas que antes disfrutaba, también puede perder el sentido de identidad. Todo lo que solía definirlo, sus relaciones, su trabajo, sus pasiones, parece ajeno, distante o irrelevante. La vida se vuelve una experiencia borrosa, mecánica, desconectada. El cuerpo también lo siente. Dormir se vuelve un reto o una forma de escape. Comer puede ser una obligación o un descontrol. La energía vital desaparece, y hasta las tareas más simples, ducharse, responder un mensaje, abrir una ventana, se perciben como un peso insoportable. Pero más allá de los síntomas visibles, hay un nivel aún más profundo y silencioso: la voz interna que ataca, esa que repite: no vales nada, nadie te necesita, no vas a mejorar. Esta voz no grita, pero desgasta. Día tras día, va minando la voluntad, el deseo, la esperanza. Y lo hace con tanta sutileza que muchas veces quien la escucha ni siquiera se da cuenta de que está enfermo. Solo cree que su vida ha dejado de tener sentido. La depresión mayor no distingue edad, clase social, género ni historia. Puede afectar tanto a personas que han vivido traumas profundos como a aquellas cuya vida parecía perfecta desde afuera. Es universal, y es por eso que necesita ser entendida, visibilizada y atendida con compasión.
Es fundamental entender que no se trata de una cuestión de actitud ni de falta de voluntad. Hay alteraciones reales a nivel cerebral, especialmente en la regulación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que afectan directamente cómo sentimos, pensamos y actuamos. Alguien que escuche sin juzgar, alguien que diga «estoy acá», incluso cuando el otro no puede decir nada. La depresión mayor es profunda, sí, pero no es definitiva. Con el tratamiento adecuado, con tiempo y con contención, muchas personas logran salir de ese abismo. No siempre es rápido, no siempre es fácil, pero es posible. Y eso, en medio de tanta oscuridad, es una forma poderosa de luz. Trastorno depresivo persistente, distimia. El trastorno depresivo persistente, más conocido como distimia, es una forma de depresión menos intensa en su expresión externa, pero profundamente corrosiva en su persistencia. A diferencia de la depresión mayor, que puede ser como una tormenta repentina y devastadora, la distimia es una llovizna constante, silenciosa y prolongada que va empapando la vida gota a gota. Esta forma de depresión se extiende durante años, y aunque los síntomas pueden parecer menos extremos, la duración y la persistencia hacen que su impacto sea igualmente o incluso más debilitante. La persona que convive con distimia suele continuar con su vida. Va al trabajo, se relaciona, cumple con sus responsabilidades, pero todo lo hace con un peso invisible en el cuerpo y en el alma. La distimia no es ausencia de alegría total, sino incapacidad para sentirla plenamente. Es una especie de anestesia emocional. Se está vivo, pero a medias. Los días se sienten repetidos, las emociones opacadas, y la energía vital está tan reducida que cualquier cosa que requiera motivación parece un esfuerzo monumental. Lo más peligroso de esta forma de depresión es que muchas veces no se reconoce como tal. Quien la padece puede llegar a pensar que su forma de sentirse es normal, que siempre fue así, que simplemente es una persona poco expresiva, negativa o apagada, y así se va acostumbrando al malestar. Lo naturaliza, lo internaliza, hasta que ya no recuerda cómo era vivir sin él. Desde el punto de vista clínico, hablamos de distimia cuando los síntomas depresivos se mantienen durante al menos 2 años en adultos o 1 año en adolescentes, pero en muchos casos ha estado presente durante tanto tiempo que es difícil precisar cuándo empezó. La esperanza no está perdida. Este tipo de depresión también puede tratarse. La terapia, especialmente la cognitivo-conductual, combinada o no con medicación, puede ayudar a la persona a reconstruir su forma de pensar, de sentir y de vincularse. Pero requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, reconocer que lo que se siente, aunque haya estado siempre ahí, no tiene por qué ser permanente. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo profundamente complejo, que incluye fases alternadas de depresión y manía o hipomanía. A menudo malinterpretado o banalizado, el bipolarismo no es simplemente un cambio de humor, es una alteración profunda de los ritmos emocionales, cognitivos y energéticos de la persona. Durante la fase depresiva, los síntomas son casi indistinguibles de una depresión mayor. Desesperanza, apatía, lentitud mental, ideas suicidas, desconexión con la vida. Pero lo que distingue al trastorno bipolar es que estos periodos se alternan con momentos de energía elevada, la fase maníaca o hipomaníaca, en los que la persona puede sentirse eufórica, con ideas grandiosas, impulsiva, hiperactiva y con una percepción alterada de la realidad. Lo más confuso para quien lo vive y para quienes lo rodean es el contraste extremo entre un estado y otro. El cuerpo y la mente pasan de un polo al otro con tal intensidad que la identidad misma parece fragmentarse. En la fase maníaca se puede experimentar una sensación de poder, creatividad e invulnerabilidad. Pero esa aparente libertad muchas veces conduce a decisiones precipitadas, conflictos, gastos excesivos o conductas de riesgo. Luego, cuando la fase maníaca se apaga, llega la caída, una caída profunda y devastadora. Es fundamental entender que el trastorno bipolar no es solo una suma de altibajos emocionales,
Es una condición neuropsiquiátrica seria, con una base biológica y hereditaria fuerte, que requiere diagnóstico y tratamiento especializado. Sin intervención puede tener consecuencias graves en la estabilidad laboral, familiar y emocional de la persona. El tratamiento más efectivo suele ser una combinación de estabilizadores del ánimo, psicoterapia y seguimiento médico constante. Pero tan importante como la medicación es el acompañamiento, la contención emocional, el entorno informado, el espacio para hablar sin miedo ni vergüenza. La estabilidad en el trastorno bipolar no se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a navegar entre ellas sin naufragar. Con las herramientas adecuadas, muchas personas logran llevar una vida plena, consciente y conectada, recuperando su eje en medio del vaivén emocional. Trastorno afectivo estacional. El trastorno afectivo estacional, TAE, es una forma particular de depresión que aparece en determinadas épocas del año, usualmente durante el otoño y el invierno, cuando la luz solar disminuye de forma significativa. Pero aunque su causa aparente es externa, la falta de luz, su impacto emocional es tan interno y profundo como cualquier otra forma de depresión. Este trastorno pone en evidencia algo que solemos olvidar. Nuestro cuerpo y nuestra mente están íntimamente conectados con el entorno. No somos islas. Los ciclos naturales, los cambios de luz, temperatura y ritmo afectan directamente nuestros procesos hormonales, el equilibrio de neurotransmisores y nuestra energía vital. Durante el TAE, la persona puede sentirse inexplicablemente agotada, irritable o triste, con una necesidad de dormir más de lo habitual y una tendencia al aislamiento. El mundo se vuelve más lento, más gris, más pesado, pero lo más difícil suele ser la confusión que genera, porque a simple vista, nada ha cambiado en la vida de la persona. No hubo una pérdida, no hay una crisis evidente, y sin embargo, algo dentro se apaga. Muchos minimizan este trastorno creyendo que es solo el frío o pereza invernal. Pero no lo es. Es un desajuste real en la química cerebral, especialmente en los niveles de serotonina y melatonina, que puede generar un cuadro depresivo con todas sus implicancias. La buena noticia es que el TAE es altamente tratable. La fototerapia, terapia con luz, la actividad física regular, la exposición a la luz natural y en algunos casos la medicación antidepresiva pueden generar una mejora significativa. Pero como siempre, el primer paso es reconocer que lo que se siente no es una exageración ni una debilidad, sino una condición legítima que merece atención. Depresión postparto. La depresión postparto es una forma de depresión que aparece luego del nacimiento de un hijo y que desafía uno de los mitos más instalados en nuestra cultura, el de la maternidad como una etapa exclusivamente feliz y luminosa. En realidad, el posparto es un territorio emocionalmente complejo. El cuerpo acaba de atravesar una transformación profunda. Las hormonas fluctúan intensamente, el sueño se interrumpe, la rutina cambia por completo y de pronto la responsabilidad de una vida depende de alguien que aún no ha tenido tiempo ni de entender cómo se siente. La depresión posparto no es simplemente estar sensible o llorar más de lo normal. Es una tristeza profunda, muchas veces acompañada por culpa, desconexión emocional con el bebé, ansiedad intensa, sensación de no estar a la altura e incluso pensamientos oscuros que contradicen la imagen idealizada de la madre perfecta. Lo más doloroso es que, debido a los mandatos sociales, muchas mujeres no se atreven a hablar de lo que sienten. Tienen miedo de ser juzgadas, de ser vistas como malas madres, de no encajar en el relato romántico que rodea la maternidad, y así sufren en silencio. Pero la depresión posparto no es una falla maternal, ni una señal de debilidad. Es un trastorno con una base biológica y emocional clara, y afecta a 1 de cada 7 mujeres después del parto. Reconocerla, validarla y tratarla a tiempo puede marcar la diferencia no solo para la madre, sino también para el vínculo con el bebé y el bienestar de toda la familia. Con ayuda profesional, ya sea terapia, medicación, grupos de apoyo o simplemente la posibilidad de hablar sin miedo, muchas mujeres logran superar este momento
y reconectar con su experiencia de maternal desde un lugar más real, más humano y más amoroso. Depresión atípica. La depresión atípica es una de las formas menos comprendidas y por eso también una de las más invisibles. Su nombre puede resultar confuso porque no se trata de algo extraño o raro, sino de una manifestación de la depresión que no sigue el patrón clásico que solemos esperar. En la depresión atípica, los síntomas pueden fluctuar. La persona puede tener momentos de alegría, reacciones emocionales fuertes ante estímulos positivos, e incluso mantener ciertos niveles de funcionalidad. Pero en el fondo, hay una tristeza de base, una sensación de vacío y una fatiga persistente que no desaparece. Uno de los rasgos distintivos de esta forma de depresión es la hipersensibilidad al rechazo interpersonal, una herida invisible que duele con una intensidad desproporcionada. Un comentario mal interpretado, una mirada esquiva, una respuesta tardía puede provocar un desplome emocional. No es fragilidad, es una percepción amplificada del vínculo con el otro, como si el corazón estuviera siempre expuesto. También suelen aparecer otros síntomas, un aumento en el apetito, especialmente por carbohidratos, somnolencia excesiva, sensación de pesadez en brazos y piernas, como si el cuerpo estuviera arrastrando una carga invisible. Lo más complejo de la depresión atípica es que muchas veces pasa desapercibida, tanto para quien la padece como para su entorno, porque al no coincidir con la imagen típica de la depresión, no se reconoce como tal, y así muchas personas sufren en silencio, convencidas de que su malestar no es legítimo o no merece atención, pero lo merece, porque la depresión atípica es tan real y dolorosa como cualquier otra. Y como en todos los casos, hay caminos de alivio y recuperación posibles. Depresión psicótica. La depresión psicótica es una forma severa de depresión en la que el sufrimiento emocional se mezcla con una desconexión parcial o total de la realidad. Es una experiencia extrema, en la que los síntomas depresivos son tan intensos que llegan a generar delirios o alucinaciones. No estamos hablando solo de tristeza o desesperanza, sino de un estado mental donde la persona puede llegar a creer, con absoluta convicción, que está condenada, que ha cometido un pecado imperdonable, que está siendo observada, perseguida o castigada. Puede escuchar voces que refuercen esas ideas, sentir presencias, ver imágenes que nadie más ve. No es imaginación. Es una pérdida real del juicio de realidad provocada por la profundidad del trastorno. La depresión psicótica suele estar acompañada de un deterioro físico rápido, insomnio extremo, mutismo o agitación intensa. Es una urgencia psiquiátrica y, sin embargo, muchas veces no se reconoce a tiempo o se confunde con un cuadro puramente psicótico, como la esquizofrenia. Lo más desgarrador es que, incluso en medio del delirio, el contenido suele ser coherente con el estado depresivo. La culpa, el miedo, la autodesvalorización extrema. La psicosis no aparece como un escape, sino como una amplificación del sufrimiento, un espejo distorsionado del dolor. El tratamiento debe ser inmediato y especializado. Suele incluir una combinación de antidepresivos, antipsicóticos y contención terapéutica intensiva. En algunos casos puede requerirse internación, pero con la intervención adecuada muchas personas logran recuperar su estabilidad, reconstruir su sentido de realidad y volver a conectar con el mundo. Hablar de este tipo de depresión, por más extremo que parezca, es fundamental, porque el silencio puede ser tan peligroso como la enfermedad misma, y porque incluso en los cuadros más oscuros hay lugar para la luz. La depresión no tiene un solo rostro. Es una experiencia multiforme que puede ser silenciosa o explosiva, visible o completamente invisible. Puede presentarse en quienes lo han perdido todo y en quienes desde afuera parecen tenerlo todo. No discrimina, no avisa, no siempre se entiende. Y sin embargo, en todos los casos, la depresión es un llamado, un grito del alma que pide ayuda. No es debilidad, no es flojera, no es un defecto de carácter. Es dolor psíquico, y como todo dolor, merece ser escuchado, atendido, acompañado. Hablar de depresión no es quedarse en la oscuridad, sino encender una luz.
Una luz que puede guiar a quienes aún no encuentran el camino de regreso a sí mismos. Porque la salida existe. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. No estás solo, estoy aquí. Para darme cuenta que formas parte de esta hermosa comunidad que busca sanar su mente, suscríbete al canal para apoyarnos a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo episodio.